Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, esperando recibir de ti, Señor. Te rogamos que tú seas el que gobiernes este momento, que tú unjas mis labios para hablar palabra tuya, y que la palabra sea para la edificación de tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia, porque nos has traído hasta aquí hoy para estar en tu presencia y recibir de ti. Muchas gracias, Señor. Amén. La palabra, hermanos, está en Filipenses. Desde Filipenses. Ay, se me perdió. Capítulo 2, versículos del 1 al 11. Una palabra que se ha compartido muchas veces, pero que el Señor me ha estado hablando en este último tiempo bastante respecto de esto. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como cantábamos hace un ratito, el amado viene pronto y viene a buscar a su iglesia. Y la iglesia del Señor tiene que vestirse con las vestiduras de nuestro Señor. Y hoy vamos a hablar de uno de los aspectos de este vestirse respecto de nuestro Señor. Aquí leemos en los primeros versículos que se habla de sentir una misma cosa, tener el mismo sentir que nuestro Señor. Y el sentir al que se refiere ahí no tiene que ver con los sentimientos, porque nosotros muchas veces lo asociamos a los sentimientos. Este sentir tiene que ver con una forma de pensar, con una actitud del corazón, con la mentalidad. En los versículos 1 y 2, Pablo nos insta a que dentro de la iglesia tengamos una misma mentalidad, un mismo sentir, dice, una misma actitud, que estemos unánimes. Habla respecto de la unidad que debe primar en la iglesia. Incluso dice en un mismo amor. Y en los versículos 3 y 4 nos habla respecto de las claves sobre cómo podemos estar unánimes, cómo podemos estar en un mismo sentir. Y la clave de esta unidad tiene que ver con dejar un poco de lado nuestro egoísmo, dejar de estar centrados en nosotros mismos.
al parecer en la iglesia de los filipenses habían algunos problemas entre los hermanos, porque en el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Probablemente entre los hermanos habían algunas disensiones, habían contiendas, habían hermanos que les gustaba ser admirados, que les gustaba resaltar por sobre los otros, les costaba reconocer a los otros hermanos. Y en este contexto, el hermano Pablo dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto no tiene que ver con una baja autoestima, esto tiene que ver con que nosotros consideremos a los otros en una actitud de humildad como superiores. Hoy en el mundo, ¿qué es lo que se da? Cuando uno está dispuesto como a ceder ante el otro, por ejemplo, si es que viene un jefe y pide algo, alguien le dice, no, pues yo no quiero. Nadie hace eso. Claro, no es mi labor. Si el jefe dice a esto y aunque uno no esté de acuerdo, aunque uno no lo quiera, lo hace igual. Entonces, al considerar al otro como mayor a uno, tiene que ver con esa actitud del corazón de estar dispuesto a servir al otro. En el versículo 1.27 de mismo Filipenses, menciona que Pablo aquí dice que nos insta a comportarnos como es digno del Evangelio. Y él dice en qué consiste ese comportarse como es digno del Evangelio. Dice que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio, del Evangelio. Comportarse como es digno del Evangelio tiene que ver precisamente con estar en un mismo ánimo, estar unidos. Entonces, y uno dice ya, ¿qué es este mismo pensamiento, este mismo sentir? ¿Cuál es la vara con la que el hermano nos dice que nosotros tenemos que tener este mismo sentir? Y en el versículo 5, ahí pone una vara súper alta, la más alta que puede poner. Dice que en nosotros debe estar el mismo sentir que hubo ¿en quién? En Cristo. ¿Y de qué se trata este sentir que hubo en Cristo? ¿Cuál fue la actitud del corazón de Cristo? En el versículo 6 dice que el cual, claro, el versículo 6 del capítulo 2 dice, el cual, siendo en forma de Dios, ¿a qué se refiere con siendo en forma de Dios? Era igual a Dios. Su naturaleza era la divina. Y si él tenía la naturaleza divina antes de convertirse en hombre, quiere decir que él tenía todos los derechos, todo el poder que puede tener Dios. Ángeles que le sirvieran, un Dios santo que no tolera el pecado. Y él estando en esta condición de ser igual a Dios, de tener esta naturaleza divina, de tener todas las cualidades que hacen que Dios sea Dios. Como dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de nuestro Señor. Este era en el principio con Dios, dice. Y en Colosenses 1.15 menciona que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, siendo igual a Dios en todo, teniendo ese lugar de honor más alto que se puede tener en el universo, siendo merecedor de toda la adoración, y Jesús lo menciona cuando ora en
en el Getsemaní, en la oración final del Señor, esto no fue en el Getsemaní, fue después, él menciona que la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, esa gloria la va a recuperar. Entonces, no es que Dios vino a hacer méritos, sino que Él estaba en la condición de Dios. Él tenía toda la autoridad que tiene Dios, todo el poder que tiene Dios. Y esto es importante recalcarlo, porque para que podamos entender qué es lo que significa esto de sentir lo mismo que Él, tenemos que entender cuánto Él también perdió, a cuánto tuvo que renunciar al hacerse hombre. Y dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No sé si ustedes lo han visto esto, se ve poco acá en Chile, pero a veces uno va por la calle y le sacan el parte a alguien. Y si esa persona tiene algún contacto en alguna parte, va y le pide, oye, sácame el parte. Claro. Eso no pasa en Chile, pasa en otros países de Latinoamérica, pero en Chile no. Y así también con los pitutos y cuánta cosa. Y muchas veces esas cosas no las merecemos, porque nos merecemos el parte. Pero en este caso Dios era santo, era justo. Él tenía todo el derecho. Por su naturaleza, él tenía derecho a todo, absolutamente a todo, pero aún teniendo el derecho, él no se aferró a ese derecho. No hizo uso de ese derecho, aun cuando lo insultaban, aun cuando pasó hambre, aun cuando él nunca hizo uso de ese derecho. Por el contrario, dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta palabra siervo se traduce al español como siervo, pero en el original lo que dice es esclavo. O sea, él era Dios, la posición más alta en el universo que podemos imaginar. Y ese Dios santo, perfecto, tomó la condición más baja que podemos imaginar. ¿Cuál es la condición más baja que podemos imaginar? Ser esclavo. Eh, nosotros, ¿cuántas veces nos aferramos a cosas que podemos creer legítimas, otras no tan legítimas? Y la pregunta es, ¿cuántas de estas cosas a las que nos aferramos dificultan el que nuestro Señor vaya obrando en nuestros corazones, que vaya obrando en la iglesia, en nuestra casa? ¿De qué cosas a las que nos aferramos nos tenemos que desprender? Nuestro Señor no vino a este mundo para hacer su voluntad. Él vino para hacer la voluntad del Padre. En Mateo 20:28, nuestro Señor dice que Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y en Lucas 22:24 al 27, que este lo vamos a leer. Sí, el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Versículo 24
al 27. Había una discusión entre los discípulos por saber quién de ellos era el mayor o quién iba a ser el mayor en el reino. A veces esas disputas uno las ve en el mundo. En el mundo uno ve que, no sé, si es que uno ve a alguien que está en el mejor restaurante del mundo, en el mejor hotel del mundo, y le sirven los mejores platos, lo atienden masajistas, tienen todo un staff de gente que lo sirve, esa persona, a los ojos del mundo, es la mayor, es la más grande. Y en general, en nuestra humanidad, en nuestra carne, aspiramos a eso, a tener mayor confort, mayor comodidad. Y los discípulos, siendo humanos como nosotros, también tenían esa disputa. ¿Quién de nosotros es el mayor? ¿Quién después va a estar en una posición mayor, en un mejor estatus? Y Jesús le responde de una forma que rompe con nuestros esquemas. Y dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esto habla de la actitud del corazón de nuestro Señor. ¿Cuál era la actitud de su corazón? El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, como dice Juan, parece que si se escribieran todas las cosas que hizo, no cabrían los libros en este mundo. En 3 años, ¿cómo habrá trabajado nuestro Señor? Como esclavo del Padre, haciendo la voluntad del Padre en todo, a servirnos a nosotros. Cómo se compadecía su corazón, ni siquiera dormía a veces, se desgastó por completo. Eh, por nosotros. Y nosotros vemos en Juan 13:15 también, lo vamos a buscar. Perdón, 13:5. Disculpen. De hecho, leamos del 1 al 5, porque hay un punto aquí también que es importante. Dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imagínense esta escena. Después Pedro no quería que lo lavara, pero yo me pongo en el lugar de Pedro. Estoy ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Dios hecho carne, Dios que con toda su gloria se
puso él mismo en un envase lleno de debilidades, lleno de fragilidades. Pero Dios, poniéndose una toalla para lavarme los pies, yo me espantaría, o sea, como dijo Juan el Bautista, yo debería ser bautizado por ti, yo debería estarle lavando los pies. Pero nuestro Señor, ¿qué fue lo que hizo? Él se puso la toalla y aún lavó los pies de aquel que ya tenía en el corazón traicionarlo. No solamente de los 11 restantes, él lavó los pies aún del traidor, aún del que iba en un ratito más, iba a salir y lo iba a entregar. ¿Podemos entender cuál fue la actitud del corazón de nuestro Señor? Y por si esto fuera poco, volviendo a Filipenses, y ya estando en la condición de hombre, ya estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no bastando con siendo rico hacerse pobre, como dice en 2 Corintios 8:9, no bastando con eso, se humilló a sí mismo, hasta la muerte y muerte de cruz. En la época, nosotros sabemos que en esa época las civilizaciones eran bastante bárbaras. La crueldad estaba a la vuelta de la esquina. A los niños los botaban como nada. En muchas culturas las mujeres fueron muy maltratadas, muy oprimidas. A los débiles los esclavizaban. Pero en esa cultura tan bárbara, como es el Imperio Romano, ni siquiera se mencionaba la cruz. Era algo de mal gusto. Era de pésimo gusto que alguien hablara de la cruz. Era casi un tema tabú entre los romanos. ¿Saben por qué? Porque era el punto más bajo, la mayor degradación a la que podía llegar un ser humano. Entonces, uno ve el trono de Dios y el lugar totalmente opuesto al trono de Dios es la cruz. Del lugar más alto, si ya siendo esclavo uno podría decir, este es el lugar más bajo, no bastó con eso. Él pagó por nuestras culpas en la posición más humillante, en el estado más inhumano. Dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. En Juan 6:38 dice que descendió para hacer la voluntad del que lo envió. Sí, pero no lo vamos a leer. Y en Lucas 22:42, cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, el Señor, eh, con gran pesar, sufriendo ya por lo que venía, el Señor oró al Padre y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se dan cuenta cuál es la actitud del corazón de nuestro Señor? Y esa es la actitud del corazón que Dios nos pide a nosotros. No es solamente un sentir, un que nos abracemos, y no solamente en la iglesia, en la casa.
como hombres, no sé cuántas veces hemos visto los platos ahí en el lavaplatos y pasamos de largo y nos hacemos los locos. O que hay que ordenar algo y nos hacemos los locos. Y después llega la esposa llena de gozo y dice, pero que nadie dio esto. Nadie dio la mesa que está ahí aún con los platos, no sé, o el lavaplatos que aún está. Dios nos pide que tengamos su actitud del corazón, como padres, como hijos, como abuelos, como esposos, como hermanos. ¿Nos lavamos los pies entre nosotros? Esto es más que declaraciones teológicas las que hacía el hermano Pablo, porque es maravilloso cómo describe el sacrificio de nuestro Señor. Probablemente es el lugar donde se habla de forma más clara y más profunda sobre todo lo que nuestro Señor tuvo que perder. Pero esto es para que lo hagamos vida, para que nos vistamos de sus vestiduras. El Señor Jesús en Mateo 16, 24 le habla a toda la gente que lo seguían. Nosotros sabemos que Él iba de ciudad en ciudad, sanando enfermos, haciendo milagros, multiplicó el pan, predicando, y lo seguía mucha gente. ¿Cuántos de aquí seguimos al Señor? Pero no todos lo seguían por las razones que lo debían seguir. Y el Señor en algún momento se da vuelta, porque eran multitudes las que lo seguían. Se da vuelta y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿qué le pide Él a los que lo seguimos? ¿Cuál debe ser la actitud de nuestro corazón? Negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz cada día. Nosotros en nuestra naturaleza humana, cuando nos convertimos, cuando creímos en el Señor, tenemos hábitos, tenemos conductas que nos salen de forma automática. No me acuerdo quién mencionaba que es como cuando uno conduce un auto. Uno ya después de un tiempo pasa los cambios sin pensar, o tengo que pasar el cambio. Cuando uno está aprendiendo ahí, hasta mira la palanca de cambio y cuesta, pero luego con el tiempo nosotros comenzamos a comportarnos en automático. Nos acostumbramos a pasar de largo con la loza que está en el lavaplatos. No acostumbramos a eso, no acostumbramos a sentarnos y a esperar que nos sirvan. Nos acostumbramos a quedarnos en la comodidad de nuestra casa y no darnos por el otro. Nos acostumbramos a cuando dicen, ¿quién lava la loza? Ay, no, yo no. No, yo tampoco. Yo no sé si es que les pasa en la casa de ustedes esto, pero no, ya. A mí me tocó ayer, no, a mí me tocó en taller, a mí. Esas cosas no pasan en Chile tampoco. Pero pensemos en esto. Miremos al Señor Jesús, que Él teniendo todo el derecho, Él siendo Dios, se humilló. Él teniendo toda la autoridad para decir, no, yo no tengo por qué hacer esto. Él sí lo podía decir, ¿por qué tengo que pagar yo que soy justo por lo injusto? Y nosotros sin derecho, a veces nos aferramos a nuestra carne, a lo que continuamente estamos habituados a hacer. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Niéguense a sí mismos. Tomemos la actitud del siervo, de nuestro Señor, que Él vino a servir.
que Él vino a darse por los demás, a desgastarse por los demás. Y esto es la solución para la unidad en el hogar. ¿O no hay conflictos en el paraíso a veces? No hay discusiones, no hay desavenencias. Los platos no vuelan a veces. Entre los esposos, papás con hijos, entre hermanos, con los abuelos, dentro de la iglesia. Entonces, consideremos a nuestro Señor. Considerémoslo a Él, que Él hizo el perfecto sacrificio. Mirémoslo a Él y cualquier argumento que nosotros podamos tener para decir, no, pues yo no tengo por qué. No, es que el hermano me hizo esto, es que el hermano me miró feo. No, es que el hermano me estaba hablando a mí, porque yo ya sé que... Claro, ¿se dan cuenta? Nosotros a veces creemos tener los argumentos y las razones, pero si miramos a nuestro Señor, ¿dónde quedan todos esos argumentos? Para no servir, para no darnos por el otro. Este mismo tema del hogar. ¿Tenemos algún argumento? Que Dios siendo rico se hizo pobre. Dar una pequeña cantidad para aportar. Y así en muchas cosas de las que no somos conscientes, en los trabajos. Esa actitud de servicio que tuvo nuestro Señor. ¿No se hubieran convertido ya nuestros compañeros de trabajo? Si tuviéramos esa actitud. Entonces, tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos auxilie en esto. A que Él ponga tanto el querer como el hacer, como dicen más adelante, en nuestros corazones. Para que tengamos esa actitud que tuvo Él. Para que rindamos nuestro corazón y nuestros argumentos y nuestras razones y nos sirvamos unos a otros. Que nos sirvamos en la casa. Porque así vamos a guardar la unidad, la paz, la armonía en el hogar, en la iglesia. Y cuando nos miren de afuera van a decir, miren cómo se sirven, miren cómo se aman. Miren esa familia. El hijo levanta la mano al tiro cuando hay que lavar la loza. El papá tiene la cama hecha, tiene la loza lavada cuando la mamá llega. Entonces, eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que tengamos su sentir, su actitud. Eso quería compartir, hermanos. Gracias.